Bienvenidos, hoy explicaremos las diferentes teorías que se proponen para intentar dar una explicación a esta gran incógnita. ¿Cómo se formaron las Islas Canarias? Antes de empezar a explicar las teorías, tenemos que saber dónde se sitúan las islas, ¿no? Asimismo, de si son volcánicamente activas y sus respectivos riesgos sísmicos. Las Islas Canarias conforman un archipiélago de origen volcánico que se sitúa en el Océano Atlántico. Formado por 7 islas mayores: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y un pequeño islote que conformaría la octava isla, llamado La Graciosa. Como ya dije, estas se sitúan en el Océano Atlántico, al suroeste de España y al noreste de África, frente a las costas de Marruecos, como podemos ver en la imagen. Si las situamos en las diferentes placas tectónicas que se mueven alrededor de la corteza terrestre, podemos ver que el archipiélago canario se encuentra en la placa africana, a 1016,97 kilómetros del continente africano. Es decir, están situadas en intraplaca. ¿Sabíais que Canarias es la única región volcánicamente activa del territorio nacional con riesgo volcánico? Esto se debe a que en las islas han habido erupciones en los últimos siglos, por lo tanto podemos decir que son volcánicamente activas. Por ejemplo, podemos ver como en 1730 el volcán de Timanfaya en Lanzarote emitió grandes coladas de lava que cubrieron la isla y que cambiaron por completo su paisaje. También en 1824 los volcanes Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón en Lanzarote también entraron en violenta actividad. Otra erupción fue en 1971, cuando el volcán Teleguía en La Palma mantuvo actividad durante un mes entero. Este emitió unos 40 metros cúbicos de materiales que se extendieron 2000 kilómetros. Y si nos trasladamos a la actualidad, en 2011 podemos ver como una erupción freomagmática en el Mar de las Calmas, en el Hierro, arrasó con toda la biodiversidad que había junto a él. El archipiélago tiene un riesgo sísmico importante, ya que cada cierto tiempo, por no decir habitualmente, se registran estos movimientos. Además, ¿sabíais que a lo largo de estos días se han registrado movimientos sísmicos en las islas? Por ejemplo, podemos ver cómo el 17 del 5 de 2020 un movimiento sísmico de magnitud 1,5 en Candelaria. Luego también podemos ver el 19 del 5 de 2020 otro movimiento sísmico de magnitud 1,1 en el Atlántico de Canarias. Y el 20 del 5 de 2020 otro movimiento sísmico de magnitud 0,9 en Vilaflor de Chasna. Por lo tanto, podemos decir que esa situación intraplaca en la placa africana le confiere riesgos en cuanto a vulcanismo y a movimientos sísmicos. Ya sabemos dónde se sitúan las islas, si son volcánicamente activas y sus respectivos riesgos sísmicos. Por lo tanto, ya podemos comenzar a explicar las teorías. La primera teoría sería la teoría del punto caliente, formulada por Wilson en 1973. Según esta teoría, las islas se encuentran en una zona intraplaca en el interior de la placa africana, como ya mencioné antes. De modo que se producen vulcanismos generados por un punto caliente o foco magmático en el manto. De esta manera, el magma asciende y forma una isla. Como podemos ver en la primera imagen, este sería el foco magmático, el punto caliente, y vemos cómo el magma asciende y va formando una isla. Mientras que la placa litosférica, que sería la línea marrón oscura, se mueve de oeste a este, que nos los indica la flechita verde. De modo que la isla ya formada se aleja de ese punto caliente, como podemos ver en la segunda imagen, y se sigue formando el resto de las islas. Antes, ninguna teoría está aceptada. ¿Pero por qué? Pues estas tienen argumentos que le quitan contrastabilidad y que no se pueden explicar mediante la teoría.
pero hay otros que sí. Por lo tanto, esta teoría es capaz de explicar la posición lineal de las islas. Como podemos ver en la primera diapositiva, vemos que desde La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro siguen una continuidad lineal. ¿Cómo explica la teoría? Es decir, al haber un foco magmático o punto caliente en el manto, la corteza se iba moviendo, por lo tanto, ese magma ascendía a medida que la corteza se iba moviendo, por lo tanto se iban creando las diferentes islas. Como podemos ver en la imagen, ¿vemos? Vale. Otro argumento serían las edades. Las edades, como yo dije antes, la corteza se movía de oeste a este. Por lo tanto, vemos que Lanzarote es la más vieja y El Hierro es la más nueva. Lanzarote tendría entre 17 y 22 millones de años, Fuerteventura entre 16 y 23, La Gomera entre 12 y 20 millones de años, Gran Canaria entre 12 y 15, Tenerife entre 12 y 14, La Palma entre 1 y 4 y El Hierro 1 millón de años. En cambio, el hecho de que la placa africana no se haya desplazado en los últimos 25 millones de años le quita contrastabilidad a esta teoría. Además de que se ha detectado reciente actividad volcánica en el archipiélago, como ya mencioné antes, pero lo vuelvo a repetir. En 1712, en La Palma, la erupción del Charco, en Montaña Los Lagiones. En 1824, volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón. En 1949, en La Palma, los volcanes de Hoyo Negro, Duraznero y Llano del Banco. Y en 2011, El Hierro, que fue una erupción freatomagmática en el sur de la Restinga, en concreto en el Mar de las Calmas. Una teoría que vamos a ver es la teoría de la fractura propagante, planteada por Anguita y Hernán en 1975. Esta teoría está relacionada con la formación de la falla del Atlas Meridional situada en el noreste de África, que se formó como consecuencia del choque de la placa africana con la placa euroasiática. Debido a este acontecimiento, la falla, se cree que la falla se extendió de este a oeste, pasando del continente hasta la corteza oceánica, de modo que permitió el ascenso del magma para crear las diferentes islas. La proyección en edad de las islas desde el continente hacia el océano se puede ver que al ir avanzando la falla en esa dirección es lógico pensar que las islas fueron apareciendo a medida que se iba fracturando la litosfera, de modo que se originaba y se liberaba magma que acababa dando lugar a las diferentes islas. Como argumentos a favor de esta teoría, tenemos que es capaz de explicar por qué en los últimos siglos han habido periodos volcánicos en los dos extremos del archipiélago, es decir, que han habido periodos volcánicos desde Lanzarote hasta El Hierro, una cosa que no podía explicar la teoría del punto caliente, ya que la teoría de la fractura propagante, al haber una fractura, por esa fractura puede seguir ascendiendo el magma. En cambio, en la del punto caliente, pues ese magma solo se concentra en un punto, no alrededor de todo el archipiélago. Pero el problema que plantea esta teoría radica en que, aunque se conoce perfectamente la existencia de la gran falla del Atlas Meridional, no se ha podido demostrar que continúe hasta las Islas Canarias. La tercera teoría que vamos a ver es la teoría de los bloques levantados, propuesta por Araña Saavedra y otros en 1976, donde dice que las islas se formarían hace 40 millones de años debido al choque entre la placa africana y la placa euroasiática, con un movimiento de compresión durante la orogenia alpina. ¿Pero qué es la orogenia alpina? La orogenia alpina es un fenómeno que se da en la era terciaria, mediante el cual se han formado la mayoría de las cordilleras de todo el planeta. Con ello,
se formaron cordilleras por plegamiento de materiales como el Atlas de Marruecos y también se fracturó la corteza oceánica en algunos puntos más débiles, dando lugar al levantamiento de bloques que conformarían la base de cada una de las islas. Posteriormente, al cesar el movimiento de las placas litosféricas, se originó el ascenso del magma a través de las fracturas o grietas que se habían formado entre los bloques. Vemos aquí en el dibujito las fracturas o grietas que se formaron entre los bloques. Primero hubo una fase de vulcanismo submarino, es decir, una primera fase donde el vulcanismo submarino formó la base de las islas, para posteriormente un volcanismo aéreo. Hace aproximadamente 20 millones de años. En cuanto a los argumentos a favor de la teoría, podemos decir que el movimiento de la placa africana es de 2,15 centímetros al año aproximadamente hacia el norte. Por lo tanto, los ciclos volcánicos de las islas coinciden con esa expansión que sufre la placa africana hacia el norte. Además de que encaja casi perfectamente, por no decir perfecta, con el perfil sísmico de las islas, es decir, con la sismosidad de las islas. En cambio, al ser una falla inversa, estas se forman por compresión y la compresión no facilita, sino que dificulta el ascenso del magma. Por lo tanto, le quita contrastabilidad a la teoría. La cuarta y última teoría es la teoría de los empujes ascensionales. Esta es similar a la de los bloques levantados, pero en lugar de bloques es simplemente magma. Afirma que Canarias e islas vecinas como Cabo Verde o las islas del Golfo de Guinea son consecuencia de empujes ascendentes de magma. Cuando finaliza el movimiento entre las placas, se reactivaron focos magmáticos profundos por la expansión del fondo oceánico desde la dorsal centroatlántica, comenzando el ascenso de materiales volcánicos, primero produciendo un abombamiento en la corteza oceánica y luego una ruptura por donde ascendió el magma, acumulándose y aflorando posteriormente a la superficie. En cuanto a los pros y los contras, esta teoría contendría los mismos pros y los mismos contras que la teoría de los bloques levantados. Antes de acabar el vídeo vamos a hacer un pequeño repaso de las 4 teorías que hemos visto. La primera, la teoría del punto caliente, que decía que a partir de un foco magmático o punto caliente, donde la placa litosférica se movía encima, iba creando las diferentes islas. La segunda teoría, la teoría de la fractura propagante, como vimos, que la falla del Atlas meridional de África se propagó desde el continente hasta el océano, de modo que fue ascendiendo el magma y fue creando las diferentes islas. La tercera, la teoría de los bloques levantados, que debido a hace 40 millones de años, debido al choque de la placa africana con la euroasiática, provocó una serie de tensiones que hizo que bloques se levantaran. De modo que se rompió la corteza y se quedaron grietas por donde subió el magma y se fueron formando las diferentes islas. Y por último, la teoría de los empujes ascensionales, que es exactamente no, pero parecida a la de los bloques levantados, pero en vez de ascender bloques, solamente ascendió magma. En conclusión, vemos como todas las teorías ponen en común que todas emergieron del fondo oceánico debido a la acumulación de materia volcánica. Y por último vamos a hablar de Telesforo Bravo Expósito, que fue un naturalista y geólogo español nacido en el puerto de La Cruz, Tenerife, el 5 de enero de 1913 y fallecido en el mismo lugar el 7 de enero de 2002. Consagró su vida a la investigación, la docencia y la divulgación científica. Fue pionero en el estudio de los fósiles. Estudió sobre los restos aborígenes, enamorado y gran conocedor de las plantas. Investigador de los subsuelos de las islas,
magnífico geólogo de campo. Telesforo hace sus estudios primarios en el Puerto de la Cruz y su bachillerato en ciencias en el Instituto de Canarias de La Laguna. La estrechez económica de la época hace que Bravo estudie junto con su hermano Buenaventura magisterio en La Laguna. En 1946, el apoyo económico de su mujer, que se queda en Tenerife ejerciendo como maestra y cuidando de los hijos del matrimonio, le permiten cumplir su gran sueño, trasladarse a Madrid y comenzar la carrera de Ciencias Naturales. Telesforo obtiene excelentes resultados académicos y cuando finaliza la carrera se especializa en Geología e Hidrología. Durante los años siguientes hace los cursos de doctorado que finaliza en 1953. En 1960 lee su tesis que denominará Estudios Geológicos y Petrográficos de la isla de La Gomera, en la propia Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, convirtiéndose en doctor en Geología y obteniendo el premio extraordinario. Inauguró los estudios modernos sobre la geología de Canarias, incluyendo los de la caldera de Taburiente, la geología de La Gomera, los tubos volcánicos y la geología y la hidrología de los subsuelos de Canarias. En 1962 logra explicar el origen de las cañadas del Teide por avalancha, hoy conocida como deslizamiento, que jamás se hubiera utilizado en la literatura geológica mundial, y confirmada 33 años después. Una de las teorías más importantes de Telesforo Bravo y que constituyó una auténtica novedad en la literatura geológica mundial, que es la de los deslizamientos gravitacionales. Los procesos por los que se han originado las grandes depresiones de Tenerife, Caldera de las Cañadas y los valles de la Orotava y Güímar. Han sido materias por las que se han interesado los científicos y que han dado lugar a un largo e intenso debate. La aportación de Bravo para solucionar esta controversia fue crucial. También adquiere fama a nivel nacional e internacional como hidrólogo. Descubrió también la rata fósil gigante Canariomys bravoi, bautizada con su nombre, y los restos fósiles del lagarto gigante Lacerta maxima. También enamorado de la docencia como catedrático de Geología de la Universidad de La Laguna y como divulgador científico y formador de profesores. Y con eso doy por terminado el vídeo. Espero que les haya gustado.